Marlene. Gracias, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Nos extraño mucho la doctora Yolanda Ocampo, el doctor Jorge Ocampo, el doctor Alfonso Romo, Juan Carlos, todos por allá. Qué gusto saludarles también a todos los que nos acompañan vía presencial, vía virtual. Qué gusto conocerles. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, pues voy a hablarles sobre las intervenciones breves y eficaces para el abandono del tabaco. Sabemos que existen diferentes programas para dejar de fumar donde se aplican en las clínicas de primero, segundo y tercer nivel de atención en salud. Estas intervenciones van enfocadas principalmente a la gente que trabaja en la atención primaria o en el primer nivel de atención en salud. Aquí está. Bueno, tenemos la definición del tabaquismo. Hay diferentes definiciones. Les voy a platicar acerca de lo que dice el DSM-5 y la OMS. De acuerdo al diagnóstico de las enfermedades mentales, el manual de su quinta versión, el tabaquismo es un trastorno causado por una sustancia capaz de provocar dependencia como la nicotina, sustancia que se encuentra en todos los productos de tabaco, no solamente los cigarrillos convencionales, sino todos los productos de tabaco en general. El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica que evoluciona con recaídas. La nicotina es la sustancia responsable de la adicción actuando a nivel del sistema nervioso central. Por lo tanto, tanto la definición de la OMS como del DSM-5 hablan justamente que la nicotina es la sustancia que se encarga de provocar adicción en todas las personas que consumen tabaco, y no solamente, como yo les comentaba, el tabaco, el cigarro que ya todos conocemos, sino algún otro producto de tabaco también. En cuanto al panorama epidemiológico, bueno, dice la OMS, se ha revelado el secreto. Si su producto matara a 8 millones de personas cada año, usted también buscaría una nueva generación de clientes. Y ese es un mensaje directo a las compañías tabacaleras, porque son justamente quienes dirigen toda su batería publicitaria a este grupo de población que son los niños y adolescentes, para que cuando crezcan se convierten en adictos y ellos tengan ya un mercado asegurado. El tabaquismo es la principal causa de enfermedad, discapacidad y muerte que es prevenible a nivel mundial. El tabaco es el único producto que mata a la mitad de sus consumidores, pero enferma a la otra mitad. Y además es un producto legal, a pesar de que hay un avance en la legislación que en un ratito vamos a comentar, realmente se ha comprobado que es mortal para las personas. Existen en el mundo 1.300 millones de consumidores de tabaco. En el año 2015 eran 1.320. ¿Qué significa? Que está reduciendo la cantidad de fumadores en todo el mundo. Cada año más de 8 millones de personas fallecen a causa del consumo de tabaco. Más de 7 millones de esas defunciones se deben al consumo directo. La otra parte son, en este caso, 1.2 millones a personas que no consumen tabaco, pero que conviven con fumadores, ya sea en su casa, en el trabajo, en algún otro lugar, incluso en lugares públicos, sobre todo en lugares públicos donde sí se permite fumar, espacios abiertos, por ejemplo. Más del 80% de los consumidores de tabaco viven en países de ingresos medianos y bajos, como México o varios países de América, de Asia y de África principalmente. De esos 1.300 millones de personas que fuman, 7.8% son mujeres y 36.7% son hombres, es decir, son todavía mucho más los hombres que consumen tabaco. Eh, ¿Cómo estamos en México si nos comparamos con otras regiones? Por ejemplo, a nivel mundial, la prevalencia del consumo de tabaco es del 22.3%, es alto. En América es del 16%. Y en México es muy similar a lo que es la región de las Américas, que es 16.4%. Eso es de acuerdo a la encuesta global de tabaquismo en adulto, la GATS, por sus siglas en inglés, que se realizó en el año 2016, donde México también tuvo una participación importante junto con otros países de América. Entonces, ¿qué significa esto también? La buena noticia es de que el consumo de tabaco se está reduciendo notablemente, no solamente en México, sino en todo el continente americano. Pero desafortunadamente, en otras encuestas, se habla de que América como continente es la región con mayor consumo de alcohol. Pero bueno, ese no es el tema. Lo importante es que en tabaco se ha disminuido, pero eso tiene que ver directamente con toda la legislación que hay en relación al control del tabaco. Aquí en México hay diferentes encuestas. Tenemos, por ejemplo, la encuesta global de tabaquismo en adultos, la GATS, y tenemos,
la encuesta de la ENCODA, la encuesta nacional de control de tabaco, alcohol y drogas, donde se habla, como les comentaba, la GAS son 16.4% y la de la ENCODA 17.6%. Ya son anteriores las encuestas, son de 2016, 2017, sin embargo, la encuesta nacional de salud y nutrición, la ENSANUD, en el 2021 reporta un porcentaje de 19.1%, o sea, es mayor todavía. Tendríamos que hacer las comparaciones y nuevamente se realizan la encuesta, la GATS y la ENCODAT, para ver si realmente estas cifras han disminuido como se marcaría en la GATS a nivel mundial. Esperemos que sí, por supuesto. Pero lo importante también de esto, y ustedes que son profesionales de la salud que me están escuchando, se pueden dar cuenta también de que muchas personas que fuman desean dejar de fumar. Por ejemplo, aquí tenemos que 8 de cada 10 fumadores desean dejar de fumar, pero 6 de cada 10 intentaron dejar de fumar alguna vez en su vida. Y de ellos, desafortunadamente, solamente 2 de cada 10 recibieron ayuda para dejar de fumar. ¿Qué significa eso? De que realmente a lo mejor no tenemos suficiente promoción de los trabajos que realizamos para que las personas dejen de fumar, para brindar esa ayuda. A lo mejor existen las clínicas o a lo mejor no hay suficientes programas. Tendremos que analizar qué es lo que está pasando realmente. Porque si 10 personas desean dejar de fumar, pero solamente 2 recibieron ayuda, algo está pasando en el Sistema Nacional de Salud, a nivel público y a nivel privado, por supuesto. Sin embargo, también, si hablamos nosotros ya como los factores de riesgo por el cual una persona inicia el consumo, incluso se mantiene con el consumo de tabaco, pues hay diferentes motivos. Por ejemplo, tenemos la parte biológica o genética, y en este caso, bueno, es hereditario el consumo de tabaco. Hay varios estudios que han demostrado que hay una herencia importante, sobre todo de los padres hacia los hijos, para el consumo de tabaco. Tiene que ver también el género. Los hombres son más tienen mayor prevalencia del consumo de tabaco, pero también en las mujeres les afecta diferente el consumo de tabaco. Por ejemplo, a nivel ya de inicio, los hombres inician más, pero las mujeres les cuesta mucho más trabajo dejar el consumo de tabaco. También tiene que ver los trastornos mentales. Y hablando de patología dual, pues podemos encontrar diferentes enfermedades que están asociadas con el consumo de tabaco, principalmente la ansiedad, la depresión. También existen otras como la esquizofrenia, la psicosis, algunos trastornos de personalidad, pero principalmente la ansiedad y la depresión se relacionan con el consumo de tabaco. Evidentemente también estas enfermedades se relacionan con el consumo de otras drogas. Sin embargo, se conoce que el consumo de tabaco es la entrada a otras drogas. Entonces es más fácil que una persona con o sin enfermedad mental puede iniciar con el consumo de tabaco y después ir migrando a otras drogas o sumándolas. Otro de los factores de riesgo es el ambiente. Cuando hablamos del ambiente, nos referimos a que hay hogares o familias donde tienen un ambiente caótico, donde hay abusos, hay violencia en la familia, los hijos ya no quieren estar ahí, se quieren ir de casa, muchas veces pues no se van porque son menores de edad, entonces para tolerar empiezan a consumir algunas sustancias, y en este caso el tabaco es una de ellas. Tiene que ver, por ejemplo, la influencia del grupo de los amigos. Generalmente, cuando un amigo, una amiga consume tabaco, generalmente sucede en la adolescencia, de alrededor de los 12 años aproximadamente. Ya uno dice, bueno, ok, yo también lo voy a hacer, vamos a ver qué pasa, qué se siente, voy a experimentar. Ya me invitaron y luego me cuesta mucho trabajo decirle que no. Y bueno, porque son mis amigos y me da curiosidad. Hola, a lo mejor no tengo curiosidad, pero si mi grupo de padres consumen tabaco, bueno, voy a estar con ellos, los voy a acompañar. Y muchas veces eso se empieza, ¿no? Empiezan con un cigarro, después otro, a lo mejor al mes, a los 2 meses, después cada semana, hasta que finalmente es diario el consumo de tabaco. Se dice por aquí incluso una persona que consume 5 cigarros o más es una persona que ya desarrolló dependencia a la nicotina. Hay actitudes también de la comunidad. Si, por ejemplo, la comunidad favorece el consumo, pues también se va a consumir. Por ejemplo, afuera de las escuelas, gravemente vemos que a lo mejor los niños no pueden comprar una cajetilla de cigarros, pero venden afuera de las escuelas, pues venden paletas, las jicaletas, ¿no? Que son estas de jícama con chilito y no sé qué. Bueno, y venden dulcecitos, pero también venden cigarros sueltos.
Y muchas veces, pues eso ya lo hace accesible a los jóvenes. Es una preocupación que todos tenemos, ¿no? Que nuestros niños, nuestros jóvenes accedan al consumo de estas sustancias, porque sí empiezan con el consumo de otras drogas. O bien, por ejemplo, el que no haya ambientes libres de humo de tabaco también favorece el consumo. Afortunadamente, como les decía, ya hay espacios libres de humo de tabaco que también va a facilitar que las personas dejen el consumo de tabaco. El rendimiento escolar deficiente también se relaciona con el consumo de tabaco y con otras sustancias, que es poco apego escolar, ¿no? Los chicos generalmente, esto se asocia con otras conductas de rebeldía, de inasistencia a la escuela, faltan continuamente, seguramente eso tiene que ver con problemas en el hogar justamente, y bueno, es como un círculo vicioso. Otro aspecto importante, bueno, pues tiene que ver con los mecanismos cerebrales. Aquí hablamos del término de neuroadaptación, que tiene que ver básicamente con la adaptación que nosotros tenemos al consumo de alguna sustancia, que puede ser tabaco, puede ser alcohol, alguna otra, o incluso puede ser varias, ¿no? De que las personas empiezan consumiendo poco hasta que poco a poco el cuerpo va pidiendo más y se genera una neuroadaptación a esa sustancia. Y bueno, y así es como se inicia y se mantiene el consumo de tabaco. Tiene que ver, por ejemplo, con la dopamina. Ustedes seguramente ya han escuchado hablar sobre eso. Todos los que están aquí, la mayoría trabajan en el Centro de Adicción y Salud Mental. Ustedes saben que es una sustancia que genera, que está relacionada con el placer y la gratificación. Entonces, bueno, el tabaco, al igual que todas las sustancias, liberan dopamina de mayor cantidad y eso hace que la gente pues, no tenga esa sensación de gratificación y por lo tanto perpetúe su conducta de fumar. También hay otros circuitos cerebrales que están involucrados, que en un momento más les voy a comentar, pero también tiene que ver la droga en sí. Y la droga, en este caso hablando del tabaco, pues tiene que ver con la vía de administración. Es diferente que una persona, el grado de, de dependencia que una persona puede tener relacionada con la vía de administración. Por ejemplo, si la nicotina es fumada o inhalada, o sea, vía nasal o vía oral, es mucho más potente la facilidad que esa persona tiene de desarrollar adicción que si, por ejemplo, es untada o por alguna otra vía. Tiene que ver, por ejemplo, el potencial adictivo. Hay diferentes drogas con diferente potencial adictivo. La nicotina es la que tiene el número uno comparado con otro tipo de drogas. El tipo de tabaco, si es tabaco oscuro, si es tabaco claro, y tiene que ver también con el pH. Por ejemplo, el tabaco claro tiene un pH más ácido y el tabaco oscuro tiene un pH más alcalino, por lo tanto el tabaco claro es más adictivo. Tiene que ver también con la profundidad de la inhalación, son los golpes que uno hace cuando uno fuma un cigarro. Por ejemplo, si una persona a lo mejor está pues más o menos relajada, tranquila y fuma, a lo mejor le da un golpe suave, pero si a lo mejor está tensa por alguna situación que sucedió, probablemente le dé el golpe muy fuerte, así, y eso evidentemente a mayor profundidad de la inhalación, más probabilidades también haya de que tenga adicción o que perpetúe justamente su adicción o dependencia. Aquí podemos ver, por ejemplo, en este ejemplo, de que la nicotina, comparado con alguna otra sustancia, está número uno en cuanto a potencial adictivo. No estoy hablando de daño a la salud, que son diferentes cosas. Tiene que ver con la potencial de adicción a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, también hay modelos explicativos que hablan sobre la dependencia de diferentes sustancias. Y hablamos, por ejemplo, aquí del modelo de enfermedad. Este modelo habla de que existe una predisposición genética a una sustancia específica. Por ejemplo, los hijos de personas que consumen tabaco, pues es más fácil que consuman tabaco. Los hijos de personas que consumen alcohol, es más fácil que consuman alcohol. Y así, según la sustancia. Y eso evidentemente se va a facilitar por el entorno. Por ejemplo, si a lo mejor mis padres fuman y yo no quiero fumar, pero si en mi casa fuman y a lo mejor mamá me dice, ¿sabes qué? Prende un cigarro, que es algo como muy común, ¿no? Y ya va el niño y le prende el cigarro a la mamá o al papá, bueno, pues eso va a ayudar a que se desarrolle la dependencia. Primero la fase inicial y ya después ya la dependencia como tal. Incluso hay estudios que han indicado que un solo cigarro puede causar dependencia. Si existe una predisposición genética, incluso hasta dos cigarros. Hay gente de dos, tres, cinco cigarros y no tienen dependencia y por lo tanto ya no consumen. También está otro modelo que es el de la automedicación. Aquí se habla de que existe un trastorno mental que provoca el consumo para poderla aliviar. ¿Qué significa? Si yo tengo ansiedad
y estoy ansiosa todo el tiempo, lo que yo quiero justamente es tranquilizarme. Entonces, consumo tabaco para en esos momentos poder hacer el frente a la situación sin tener esa ansiedad. O a lo mejor me siento deprimida, ¿no? Entonces, la nicotina, como se libera dopamina, la dopamina es un antidepresivo. Y eso sucede también con alguna otra sustancia también. O sea, libera dopamina, uno se siente con gratificación, aunque realmente no es un antidepresivo como tal, pero sí en este momento yo tengo una sensación de gratificación, evidentemente me voy a sentir bien. Aunque mi depresión, si no la trato, va a continuar. Va a seguir también la ansiedad. Entonces, por eso continuamente voy a seguir consumiendo alguna sustancia, en este caso tabaco, para aliviar esos síntomas. Es como una forma de automedicación. Y eso también explica lo que es el modelo de patología dual. El otro modelo es de la exposición, donde la dependencia se produce por la capacidad de las drogas de actuar como reforzadores primarios en centros cerebrales, en diferentes circuitos que a continuación vamos a comentar. Aquí, por ejemplo, tenemos el cerebro adicto. La nicotina llega en 7 segundos al cerebro aproximadamente. Hay otros estudios que indican 3 segundos, o sea, es rapidísima, pero lo que hace la nicotina al llegar al cerebro estimula el circuito de recompensa, de tal manera que yo estoy consumiendo cigarros y siento una gratificación inmensa, ¿no? Incluso hay quienes dicen, ustedes han escuchado hablar de que después de un buen taco, un buen cigarro, ¿no? O después de tener relaciones sexuales, también un cigarro. Por esto, justamente porque además de que hay una liberación de dopamina por una situación placentera que me lo está dando, se potencializa, se libera aún más dopamina, por lo tanto, pues como que mucho más placentero. Y las personas que consumen tabaco, pues bueno, ya lo saben, a lo mejor no lo saben específicamente en términos científicos, pero saben la sensación que tienen, ¿no? Entonces, bueno, hay una recompensa provocada por la liberación de la dopamina en el núcleo accumbens, y eso a su vez va a mandar un mensaje al circuito de memoria de aprendizaje donde se encuentra la amígdala o el hipocampo, que es como el cerebro primitivo, y guardamos eh, esa experiencia como una sensación de gratificación y una experiencia agradable. A lo mejor comer, a lo mejor descansar, platicar con una buena amiga, un buen amigo, leer un buen libro, eso nos va a provocar un nivel de satisfacción importante. Pero si la persona que ya es dependiente de la nicotina se va a potencializar, por lo tanto guarda la experiencia como algo gratificante y ya lo empieza a asociar. Después tenemos acá arriba, tenemos el circuito de motivación e impulso que está en la corteza orbitofrontal y la corteza subcallosa. Por lo tanto, eso hace que la gente que consume tabaco continuamente dice, bueno, lo voy a volver a hacer y lo voy a volver a hacer, porque entonces empieza a tener como que ese impulso constante de volver a fumar. Por eso se le conoce también de como que hay un shock, un puente amigdalino, en el cual dice, bueno, no controlamos los impulsos. Si ustedes, por ejemplo, alguien de aquí fuma, piensen, o algún familiar que conozcan que fuman, ¿no? ¿Cuántos de los 10 cigarros que se fuma o 20 cigarros que se fuma al día les son realmente placenteros? La respuesta va a ser 3 aproximadamente, primero de la mañana, después de comer y el día antes de dormir. Y ya los demás, más o menos, pero son 3 que no pueden dejar. O si le preguntan a alguien, bueno, dime los cigarros que se te hacen más difíciles de dejar, o los más ricos, y también van a decir estos 3. ¿Por qué entonces se consumen los demás cigarros? Justamente porque hay este impulso que no les permite controlar. Y aquí tenemos justamente el otro circuito, que es el circuito de control, ¿no? La parte más desarrollada de nuestro cerebro humano, donde nos permite tomar decisiones, decir sí o no, azul o verde, blanco o rojo, cuál voy a decidir, hacia dónde, qué voy a elegir. Y tomamos decisiones más o menos acertadas, a veces nos equivocamos. Pero ese circuito de control es el que nos permite decir, ahorita no. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona consume alguna sustancia psicoactiva, cualquiera, y por supuesto la nicotina, va perdiendo esta parte, ¿no? Dice, bueno, que no tienes voluntad, gobiérnate, ¿no? Nos dice, y uno dice, bueno, sí lo intento todas las veces, pero no puedo. O la gente incluso que come muchísimo y come cada rato, dice, bueno, ya contrólate, por lo menos tarda 4 horas en comer o 6 horas entre una comida y otra, y dice, no puedo, tengo que estar comiendo algo, si no, no me siento bien. Así sucede, con este mecanismo actúa la gente que consume tabaco, le cuesta mucho trabajo. Por lo tanto, en el
el momento que nosotros ofrezcamos un tratamiento para dejar de fumar, debemos de considerar este problema que tienen las personas que consumen tabaco. Bueno, por lo tanto, los efectos de la nicotina ya como sustancia adictiva, bueno, es que estimula el sistema nervioso central, es una sustancia con mayor potencial adictivo, por eso también radica la dificultad para dejar el tabaco. Incluso hay estudios que han indicado que es más fácil dejar de consumir el alcohol, la heroína o alguna sustancia que el propio tabaco, que además es también socialmente aceptable, ¿verdad? Que es un punto adicional. Causa dependencia física, pero también psicológica. Provoca craving. El craving es el deseo intenso por fumar, la urgencia por fumar, y eso también sucede con algunas otras drogas. Genera síndrome de abstinencia, igual que las demás drogas, también cuando una gente deja de fumar. Por ejemplo, el síndrome de abstinencia se puede presentar a la mañana siguiente. Una persona que fuma una cantidad de cigarros al día, a la mañana siguiente muchas veces lo primero que hace es prender un cigarro. ¿Y eso por qué sucede? Porque además de que ya se le antojó, resulta que el cigarro, o en este caso la nicotina, se libera por la orina. Tiene una vida media en el organismo de 2 a 3 horas aproximadamente y se libera. Por lo tanto, cuando va al baño, pues ya se liberó la nicotina. Y lo primero que quiere hacer es prender un cigarro, ¿no? Entonces, eso es lo que explica por qué una persona al despertar prende luego su cigarro, porque ya tiene síntomas de abstinencia. Puede tener mareo, náusea, dolor de cabeza, o simplemente las ansias por fumar o el craving. A la larga dificulta también el abandono, o sea, dificulta el abandono del tabaco, justamente hablando de la dependencia. O la nicotina. Y bueno, no solamente nicotina tiene lo que es el tabaco, el humo del tabaco. Aquí tenemos, por ejemplo, este enemigo número uno, ¿no? El que más conocemos, el cigarrillo. Tiene una corriente lateral, que es todo este humo que vemos aquí, que lo aspira la persona que no fuma, y tiene simplemente 350 grados centígrados de calor. O sea, imagínate el calor y hablando justamente de todos los cambios ambientales, ¿no? Bueno, y afecta evidentemente el ambiente del hogar y del mundo en general. Aquí, por ejemplo, vemos la corriente central, que es todo lo que ustedes ven aquí en esta parte, que tiene 950 grados centígrados, todo para que no fuma. Pero el cigarro, además, y eso lo puse en la diapositiva anterior, no lo recuerdo, tiene 7000 sustancias tóxicas, son muchísimas. La nicotina es solamente la que se encarga de que causa adicción. Evidentemente, la industria del tabaco le agregan otros aditivos, por ejemplo, amoníaco, y muchas otras sustancias más que fijan la nicotina para que sea mucho más adictiva y así ellos perpetúen el mercado. Por eso lo más importante es que la gente nunca inicie el consumo de tabaco. Por eso son importantes también todas las campañas de prevención y todos los trabajos que ustedes hagan en tratamiento, pero sobre todo en prevención, va a ayudar muchísimo que la gente no consuma tabaco. Evidentemente las políticas de control son importantes también. El tabaco, aquí lo comento, tiene 7000 sustancias tóxicas, ya está demostrado por diferentes estudios científicos. También se le conoce que es el humo de segunda mano. El humo de segunda mano es todo para las personas que no consumen tabaco, evidentemente también para las personas que consumen. Y tenemos un concepto adicional que es el humo de tercera mano. El humo de tercera mano es el que se queda impregnado después de mucho tiempo. Por ejemplo, ay, tu cabello huele a humo, pero si no fumas, pero pasó con todo fumado. O los muebles, ¿no? Cuando hay gente que fuma en casa, pues los muebles ya huelen a tabaco, incluso se mancha de amarillo las cortinas, el techo, no solamente de otras sustancias que hay en casa, no de cochambre, por ejemplo, de la cocina, pero en general cuando vean techos amarillos seguramente hay fumadores, ¿no? Y todos los muebles que quedan impregnados, las sábanas, etcétera. Entonces, por eso sí es molesto el tabaco. Aquí podemos ver, por ejemplo, bueno, de que nosotros conocemos el cigarrillo convencional, pero existen muchas otras formas de consumo de tabaco, como el tabaco para mascar, ¿no? Están los bidis, los cret, aquí están los bidis, ¿no? Que se utilizan mucho en Turquía, por ejemplo, el puro, la pipa, los cretes que también se utilizan en las regiones de Asia y África, ¿no? Las pipas de agua, los cigarrillos electrónicos, y hay más, también hay otros productos, cada vez hay más productos de tabaco, y con toda esa era electrónica, pues hay más. Por ejemplo, las 3 nuevas categorías de productos de tabaco, que son novedosos, de acuerdo a la OMS, están los sistemas electrónicos de administración de nicotina, los SEAN, también se le conoce así, los sistemas similares de nicotina, o los sistemas alternativos de administración de nicotina, son muy similares, vean ustedes, parecen como
bueno, son tubitos que tienen colores atractivos, que tienen sabor, que también son atractivos. Desafortunadamente, se ha demostrado que causa daño, al igual que un cigarrillo convencional, puede causar cáncer de pulmón, está relacionado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que es el EPOC, la bronquitis crónica, problemas en el corazón, ¿no? Infartos cerebrovasculares, infarto al miocardio, etcétera. Todas las enfermedades que causan los cigarrillos convencionales también los pueden provocar estos productos también. Todavía falta mucho análisis para ver qué otras sustancias tienen. Algo importante que son conocidos como cigarros electrónicos o vaporizadores también, por eso dicen vamos a vapear. Algunos dicen ya no dicen vamos a como vamos a vapear, ¿no? Porque echan un poquito de vapor, se comercializan como productos de tabaco calentado, en este caso los sistemas alternativos de emisión de nicotina. Se ha demostrado que algunos de ellos explotan incluso, ¿no? Hay gente que les ha explotado en la mano o se lo traen aquí en el pantalón, en la bolsilla, pues bueno, imagínense también lo que puede causar. O sea, realmente son productos que son dañinos por todo, por donde lo vean. Y algo que es importante que quiero mencionar, ninguno de estos productos se debe de utilizar para ayudar a las personas a dejar de fumar. ¿Por qué? Porque algunos médicos, incluso en algunas otras partes como en Argentina, Estados Unidos, España también, donde lo utilizaban para que las personas dejaran el consumo de cigarros, bueno, entonces utilice esto. Pero ¿qué es lo que pasaba? Pues tenían una adicción dual, porque entonces regresaban con el consumo de tabaco y se quedaban con esto, entonces era peor aún. Entonces, por lo tanto, no se recomienda como un tratamiento o como ayudante para el tratamiento para dejar de fumar. Por lo tanto, el consumo de tabaco se asocia con enfermedades físicas y mentales, como ya lo vimos, tanto el tabaco convencional como los cigarrillos electrónicos y otros productos de tabaco novedosos. Para ello también la Organización Mundial de la Salud, o sí que a nivel mundial, pero a nivel también en los países, hay diferentes normatividades que estén enfocadas a controlar el consumo de tabaco y también lo que son el humo de tabaco y las emisiones de otros productos de tabaco. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, que está principalmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aquí la tenemos, el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, la Ley General para el Control del Tabaco, que es obviamente mexicana, y la creación de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que es algo nuevo en la normatividad. Aquí, por ejemplo, tenemos en la Constitución Política el artículo número 4 habla sobre el derecho a la salud de todos los mexicanos y mexicanas. El convenio marco de la OMS para el control del tabaco habla del artículo, son 38 artículos, habla sobre el control de la oferta, control de la demanda, y ustedes ven espacios libres de humo de tabaco, en las cajetillas que aparecen pictogramas con imágenes desagradables para que la gente se desaliente en el momento que vaya a comprar cigarros, y además hay una información importante que está pegada a todo lo que son artículos científicos, el control de la publicidad, etcétera, ¿no? Pero el artículo número 14 son las medidas relativas a la dependencia y abandono del tabaco. ¿Qué significa esto? De que todos los países que firmaron el convenio marco para el control del tabaco, que entró en vigor en el 2005, tenemos la obligación de dar tratamiento para dejar de fumar a nivel público, pero también a nivel privado. Y ese artículo poca gente lo conoce, solamente como que se encuentra en la escritura de algunos cuantos. Entonces hay que darlo a conocer. Y es también uno de los motivos por el cual nos invitaron a dar esta presentación que habla justamente sobre esta medida que debemos de implementar todos. En la Ley General para el Control del Tabaco, bueno, hablamos que también se publicó en el año 2008, habla del artículo 5 sobre la fracción 5 también, instituir medidas de reducción del consumo de tabaco. Evidentemente me estoy enfocando ahorita todo este tema a lo que es el tratamiento, ¿verdad? Y actualmente se publicó recientemente, el 29 de mayo de este año, o sea, súper reciente, todavía no cumple ni un mes, el decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, donde se fusiona la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, con los servicios de atención psiquiátrica, el CHAP, y bueno, entonces van a hacer un trabajo importante, dual, ahora sí como hay patología dual, pues hay también enfoque dual para tratar las adicciones, que es muy importante, es una buena noticia también para nosotros, y de qué manera podemos contribuir, ¿no? Por lo tanto, los beneficios de las medidas para el control del tabaco son muy importantes, hay que considerarlas. Por ejemplo, los ambientes 100% libres de humo de tabaco ayudan
y motivan a que la gente deje de fumar, ¿no? Entonces, esa es la buena noticia. Bueno, aquí tenemos más información en relación a lo que son los daños y bueno, el impacto de las políticas públicas para el control del tabaco, para que la gente también se anime a dejar de fumar. Y algo también importante por parte de la OMS es de que si hablamos de atención primaria en salud, hablamos que debe de haber una atención universal y también el tabaquismo entra en la atención universal, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud para atención del tabaco. El primer nivel de atención a salud es clave porque hay una salud comunitaria que es para todos y por lo tanto los tratamientos de adicciones, y en particular de tabaco, porque es el tema que me invitaron, deben ser accesibles, ¿no? Para la gente, que estén disponibles, que haya, cuando me refiero a accesibles, es de que, o asequibles, de que también estén económicos, que la gente no le cueste mucho trabajo dejar de fumar porque cueste caro, que estén disponibles, que haya suficientes en lo público y en lo privado. Por ejemplo, cada uno de ustedes se puede convertir en una clínica de tabaquismo, tanto que lo hagan a nivel público o en su propio consultorio, que sean aceptables por parte de la comunidad y que también sean de calidad. Y con calidad no me refiero que tengan un equipo muy caro, pero que sí lo puedan dar. Y ahorita vamos a hablar de ello. Por lo tanto, el papel del personal de salud ante el del tabaquismo juega un papel importante, ¿no? Como les comentaba, a nivel público y a nivel privado. ¿Por qué? Porque son un ejemplo de vida. Cuando un paciente va que un médico o una persona con bata, a lo mejor es una persona de psicología, de enfermería, trabajo social, de nutrición, etcétera, cualquier profesional de la salud, terapistas, etcétera, y lo ven con un traje de salud y que fuma, evidentemente va a perder credibilidad. Entonces hay que promover esa credibilidad. Pueden abordar el tabaquismo en su consulta privada, como les comentaba, pueden evaluar la exposición al humo y emisión de tabaco si lo prefieren. Las personas confían siempre en el personal sanitario. Entonces, cuando nosotros decimos algo, cobra una relevancia importante. Por ejemplo, a lo mejor la esposa le dice al esposo, ya no fumes, y luego por rebeldía, yo fumo cuando quiera, ¿no? O el papá a los hijos, etcétera, ¿no? Entonces, pues siempre es importante que la familia nos apoye, pero cuando un profesional de la salud le dice al paciente, es importante que deje de fumar, para él cobra una relevancia diferente. Es mucho más importante y es mucho más probable que se motive a dejar de fumar. Por lo tanto, las ventajas, tanto de los médicos también como el personal académico en las diferentes escuelas, deben tomar conciencia y asumir su función como líderes y modelos sociales que contribuyen a la lucha contra el tabaquismo en general. Los médicos gozan de oportunidades únicas y de medios eficaces para promover el abandono del tabaco en donde estén, en donde se puede. Incluso hay quienes ponen en sus autos, hay como manera de que son médicos, pues bueno, también pueden poner algo que 100% libre de humo de tabaco o alguna otra promoción que los invite a las personas a tomar conciencia y a dejar de fumar. Por ejemplo, si todas las personas, los prestadores de salud de atención primaria o de primer nivel de atención preguntaran acerca del consumo de tabaco y aconsejaran a los consumidores de tabaco que dejen de fumar, podrían llegar a más del 80% de todos los consumidores de tabaco por año. Eso hace que a su vez el 40% de los casos, ay Dios mío, se inicien en un tratamiento para dejar de fumar. Entonces ayudaría entre el 2 y el 3% a dejar de fumar definitivamente. Esos son uno de los ejemplos. Vamos a ver qué ventajas tiene dejar de fumar. Y esa es una información que usted le puede proporcionar a sus pacientes. Eh, Seguramente allá en Tijuana, los que están allá presencialmente pueden acceder a alguna información que habla sobre eso. Hay unos manuales que ya se hicieron. Los que no, ahorita la doctora les va a practicar y lo tenemos disponible en línea, un manual específico para ayudar a las personas a dejar de fumar junto con un curso para que ustedes lo puedan subir, lo pueden imprimir si gustan y con eso ya tener la información para que se lo puedan dar a sus pacientes. Por ejemplo, una persona que deja de fumar desde los primeros 20 minutos, que suspende el consumo, ve, no sé, desciende la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Es muy padre porque en los 20 minutos ya estoy mejor de salud. A las 12 horas de haber dejado de fumar, el nivel de monóxido de carbono en sangre desciende a las cifras normales. De 2 a 12 semanas mejora la circulación y la capacidad pulmonar. De 1 a 9 meses disminuye la tos y la disnea, es decir, la dificultad para respirar.
Al año, el riesgo de padecer cardiopatía coronaria baja a la mitad, que bueno, en comparación con las personas que fuman. A los 5 años reduce el riesgo de sufrir accidente cerebrovascular, que bueno, es muy importante. A los 10 años, dice, bueno, falta mucho para los 10 años, pero cuando la gente ya los cumplió, es muy bueno para ellos. El riesgo de padecer cáncer de pulmón desciende a la cifra normal, incluso desde el primer día que dejan de fumar, evidentemente se suma, ¿no? A los 15 años el riesgo de padecer cardiopatía coronaria es igual a que una persona que nunca ha fumado, y es una muy buena noticia. Pero bueno, o sea, también tenemos los beneficios para las personas de acuerdo a su edad. Por ejemplo, a los 30, una persona que deja de fumar a los 30, aumenta casi 10 años la esperanza de vida. Si es a los 40, aumenta casi 9 años la esperanza de vida. O a sus 50, aumenta casi 6 años la esperanza de vida. Si es a los 60, aumenta casi 3 años la esperanza de vida, ¿no? Hay un beneficio rápido. Las personas que dejan de fumar después de haber tenido un infarto miocardio ven disminuir del 50% sus probabilidades de tener otro infarto, ¿no? Entonces es algo muy importante. Entonces, todas las personas a todas las edades que dejen de fumar es muy bueno para ellos, ¿no? Pero bueno, también hay beneficios a los menores de edad, es decir, que conviven con personas que fumaban. ¿Por qué? Porque reduce el exceso de riesgo de muchas enfermedades relacionadas con el humo de tabaco, como las enfermedades respiratorias, en este caso el asma, o las infecciones en el oído, la otitis, por ejemplo, que también la tienen muchas personas que consumen tabaco o que fumaron. Sin embargo, también por sexo también hay beneficios, ¿no? En el hombre disminuyó las probabilidades de sufrir de problemas sexuales, ¿no? Como disfunción eréctil, incluso también la densidad espermática. La densidad espermática también puede cambiar, mejora, la velocidad también del esperma también mejora, y es muy bueno también para ellos. Para las mujeres, por ejemplo, disminuir las probabilidades de tener dificultades para quedar embarazada, es decir, ya se pueden embarazar más fácilmente. Tener nacimientos prematuros era un problema, ya no los tienen. Tener bebés con bajo peso al nacer, pues también se erradica ese problema, o se evita sufrir un aborto espontáneo. Por lo tanto, tanto hombres como mujeres, niños y a todas las edades hay beneficios importantes. Sin embargo, también sabemos que existen algunas repercusiones sociales cuando hay consumo de tabaco, ¿no? Hay estigma, discriminación, exclusión y bueno, toda la parte legal. Por ejemplo, aquí se asocia, ay, no, es una persona que huele mal, ay, que huele como a cenicero, ¿no? Y esta pues ya se tapa en la nariz y dice, bueno, qué desagradable, ¿no? Y que generalmente lo asociamos los desagradables cosas, pues bueno, aquí puse una cucarachita, pobrecita, pero bueno, hay gente que no le gusta, ¿no? Dice, uy, fuchi, ¿no? Es sucio, ya huele mal, ¿no? Entonces, hay varias cosas que realmente pueden desanimar a una persona, este, cuando convivimos con gente que fuma. O, por ejemplo, dice, es insalubre. Aquí puse el ejemplo de la Coca-Cola, pues sabemos que no es nada sano, que a mucha gente le gusta, a mí me gustaba, ahora ya no, pero bueno, son algunos ejemplos. Aquí, por ejemplo, podemos ver también ya los beneficios sociales también. Por ejemplo, mejora la relación con la familia, porque hay mucha gente que dice, bueno, es que ya no aguanta el cigarro, entonces tienen que salir fuera de la casa a fumar, ¿no? Entonces ya no conviven con la familia, o están viendo una película y se tienen que salir porque, bueno, porque se le antojó fumar. La relación con los amigos también puede mejorar, facilita la estancia en los espacios importantes libros de tabaco, y algo muy importante es que aumenta la productividad laboral y rendimiento en general. O sea, respiramos mejor, podemos correr, podemos caminar, podemos agacharnos muy bien. Las personas, por ejemplo, que tienen EPOC, que ya no pueden agacharse a abrocharse las agujetas, después de trabajo bañarse, peinarse, en fin, ¿no? Entonces, rendimos en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque además las potencialidades de las variables cognitivas como la atención, la memoria, la concentración van mejorando si no consumimos ninguna sustancia, y eso es también una buena noticia. Y que las personas con patología dual que tienen algún problema por alguna sustancia y o también por alguna enfermedad mental, pues evidentemente hay un deterioro cognitivo con el tiempo, pero si las personas no consumen nada, eso va a mejorar notablemente. Eso también es una buena noticia. Hay algunas repercusiones económicas, por ejemplo, es un ejemplo que yo les puse, ¿no? Si, por ejemplo, si vamos a calcular los costos por consumo de tabaco, hay gente que dice, no me motiva nada, pero para soy muy joven, pues no me perjudica. Pero cuando les tocamos el tema del dinero, ahí se les abren los ojos. Entonces, es una herramienta que ustedes como profesionales de salud también pueden utilizar para ayudar a las personas a dejar de fumar.
Y aquí, por ejemplo, si es el número de cajetillas al año, 365 si en caso de que se consume una cajetilla al día, serían 365 cajetillas al año. El número de años que ha fumado son 20. El precio promedio de cajetilla por cigarro es de 70 pesos. Lo que ha gastado durante toda su vida son 25,000 pesos al año y ven medio millón en 20 años. Quizá ahí es poco, pero en realidad para mucha gente representa algo muy importante, ¿no? Aquí tenemos también algunas conversiones, una media cajetilla, al año son 182, en fin, ¿no? Hasta tres cajetillas. Aquí en México generalmente son de media cajetilla el promedio de cigarros que la gente fuma de acuerdo a la encuesta. Se calcula que una persona que consume tabaco gasta entre 5 y 15% de su ingreso disponible y que va justamente al tabaco. Aquí, bueno, cuánto dinero se ahorra al dejar de fumar. Ven ustedes, aquí ya tenemos la conversión que habíamos dicho por día, por semana, mes, año hasta los 10 años. ¿Y qué pueden comprar? Bueno, pues hay gente, bueno, ya ahorré, ¿no? Incluso nosotros lo hacemos en clínicas de tabaco, de que, bueno, a ver, ahora que vamos a hacer la cuenta de aquí a 3 meses o tanto tiempo, ¿cuánto se ahorra, no? Y bueno, pues ya que se compra un reloj, una bicicleta, una computadora o la cambian, tiene un nuevo guardarropa, lo utiliza para irse de viaje, etcétera. Pues son cosas que los pueden motivar también a que la persona deje de fumar. Por son herramientas que nosotros podemos utilizar. Dentro de los retos para dejar de fumar, bueno, pues hablemos también de la parte neurofisiológica previa al tratamiento, ¿no? De que las personas que usted ya están trabajando con ellos, pues bueno, tienen tolerancia a la nicotina, hay dependencia física, de craving, síndrome de abstinencia, que ya lo habíamos mencionado, pero también existen otras cosas, hay conexiones emocionales y psicológicas como las emociones. La gente, por ejemplo, cuando se siente triste, cuando se siente alegre, pues fuma, ¿no? No solamente porque esté deprimida, sino porque pues, ya tiene hay una emoción y todo lo asocia con consumo de tabaco, los pensamientos que muchas veces tenemos, las creencias o los condicionamientos y sensaciones que tenemos con el entorno o justamente con los pensamientos. Es que no puedo controlar la ansiedad, solamente el tabaco me la puede controlar. A veces no es cierto, ¿no? O muchas veces decimos a una persona, a ver, respire como si estuviera fumando, inhale, detenga el aire en sus pulmones, luego exhale. Y básicamente es un ejercicio de respiración y es lo que hace que realmente la persona se relaje, no tanto el tabaco o fumar en este caso, sino el mecanismo que utilizó para ejercer esa respiración, ¿no? Aspectos conductuales y sociales como los festejos o celebraciones, cuando estamos relajados en el esparcimiento, después de comer, relaciones sexuales, etcétera. Hay varios momentos que debemos de considerar. Aquí tenemos algunos, el diagnóstico, perdón, del DSM-5 en relación a lo que es el trastorno por consumo de tabaco. No me voy a detener mucho en ello. De hecho, esto se utiliza para todos los trastornos, para cualquier droga, alcohol, marihuana, cocaína, etcétera, ¿no? Y bueno, hay un control deficitario para, como yo sé, no pueden controlar o regular el consumo de tabaco, hay un deterioro social porque se aísla justamente de esas situaciones sociales con tal de fumar o consumir alguna sustancia, hay un consumo riesgoso, saben que me hace daño, a lo mejor ya tengo una EPOC, tengo una bronquitis, pero no puedo dejar de fumar y prefiero seguir consumiendo, y hay un criterio farmacológico como la abstinencia y la tolerancia. Aquí les voy a dejar también esta información. Son los criterios diagnósticos del DSM-5. Vale la pena que también se lo puedan ver, que lo consulten, ¿no? Para que vean todo esto, que es prácticamente lo mismo que hemos estado comentando, ya en formato justamente de estos criterios que señala el DSM-5. Aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a utilizar ahora sí? Si hacemos una evaluación diagnóstica, pues vamos a utilizar, perdón, estas cuatro herramientas, una que es la historia del tabaquismo, las etapas de cambio, ¿no? Para ver qué tanto una persona quiere dejar de fumar, test de dependencia de la nicotina y este de Richmond, que ahorita los vamos a ver. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo que es la historia del tabaquismo. Aquí, además de datos generales, vamos a preguntar edad que tienen años cumplidos, a qué edad inició el consumo de tabaco, y generalmente son alrededor de los 12 años más o menos. ¿Qué lo motivó a iniciar el consumo? Pues por curiosidad, porque los amigos lo influenciaron, por imitar a algún artista o algún pariente, ¿no? Para sentirse más grande, por rebeldía,
porque era fácil conseguir los cigarros, no contestó o algún otro motivo. ¿A qué edad se dio cuenta que fumaba 5 cigarros más al día? Lo que yo les comentaba, muchas veces se dice que es un deterioro para ver que una persona ya desarrolló dependencia, y bueno, aquí hay diferentes edades. ¿Cuántos cigarros fuma al día actualmente? Es muy importante que lo preguntemos. ¿Cuánto tiempo tiene consumiendo la cantidad de cigarros que actualmente consume? Porque puede variar. A lo mejor cuando llega con nosotros ya un día antes disminuyó el consumo o a partir de ese día empezó a incrementar. Es variable. ¿Alguna vez ha intentado dejar de fumar, sí o no? ¿Cuántas veces lo ha intentado y qué método ha utilizado? Aquí tenemos algunos métodos más o menos disponibles. Es una información que le vamos a dejar para que ustedes la puedan bajar. Si en este momento no pude yo compartir la plática porque está muy cargada, pero la vamos a dejar posteriormente, la vamos a subir por si ustedes quieren bajar información, pues aquí son herramientas que ustedes pueden utilizar. Aquí tenemos perdón, otro instrumento que se llama índice de tabaquismo paquetes año, también se le llama índice de paquetes año, consumo acumulativo de tabaco. Esta es una estimación de la relación de las 12 respuestas haciendo medición de lo fumado, ¿no? Para su correlación con el riesgo de desarrollar enfermedades, por ejemplo, cuántos cigarros ha fumado. Y aquí, por ejemplo, les tengo un ejemplo. Esta es una fórmula, ay, perdón, ahorita se las presento, es la siguiente, que dice, bueno, a mayor cantidad de cigarros fumados o mayor tiempo fumando, o sea, la cantidad de años, mayor probabilidad de dejar de fumar. Pero no solamente eso, sino también puede haber algún tipo de enfermedad. Ahora sí les presento la fórmula. Ustedes, por ejemplo, pueden hacer un ejercicio ahorita o cuando estén en su consultorio. Número de cigarros fumados al día. Por ejemplo, una persona que fuma 20 cigarros al día, ¿no? Se va a multiplicar por la cantidad de años fumando esa cantidad, otros 20 años, ¿no? Que generalmente es lo que sucede. Llegan a pedir ellos porque ya tienen 20 años fumando aproximadamente. O a lo mejor tienen 10 años, o a lo mejor tienen 30 años, 5 años, etcétera. Lo que haya el resultado de aquí siempre se va a multiplicar por 20. ¿Por qué? La constante 20 se usa porque es la cantidad de cigarros que tiene una cajetilla de cigarros. Pues ya lo que tengamos, que nos haya dado, vamos a hacer ahí, bueno, ya tengo, a lo mejor tiene 20 paquetes año, tiene 10 paquetes año, tiene 5 paquetes año. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Le vamos a preguntar a la persona, ¿cuántos años ha fumado usted? 20. En promedio, ¿cuántos cigarros o cigarros fuma usted por día? 20, ¿no? Y si lo fumamos por 20, en realidad nos da 20 paquetes año. El resultado de multiplicar la cantidad de cigarros que se fuma al día por la cantidad de años fumados, esa cantidad siempre se va a dividir por la constante 20. Como les comentaba, el resultado va a ayudar a definir el riesgo a la salud asociado al consumo de tabaco. Por ejemplo, aquí si es menor de 10, ¿no? Paquetes año, que les haya resultado aquí, el riesgo de desarrollar el POC puede ser nulo y de pulmón no lo hay. De 10 a 20 puede haber un riesgo moderado de POC y de leve de cáncer de pulmón, de 21 a 40 intenso de POC y moderado de cáncer de pulmón, más de 41 pues altísimo, ¿no? De POC y muy intenso de cáncer de pulmón, evidentemente entre menos se fuma, pues mucho mejor. Pero también acuérdense que puede haber la parte genética hereditaria. Aquí tenemos otro, que es el test de dependencia de Farges. Este instrumento nos ayuda para evaluar dependencia de la nicotina. Muchos de ustedes ya lo conocen, son 6 preguntas, ¿no? Entonces aquí tenemos esas preguntas y de acuerdo al resultado vamos a tener, si nos da una puntuación de 0 a 4, el nivel de dependencia es leve, de 5 a 6 es moderada, de 7 es severa. Pero también tenemos, dice, bueno, es que ya me lleva mucho tiempo de mi consulta, yo trabajo en el IMSS, en el ICE, ya no me da tiempo. Ok, tenemos la versión breve, que es solamente de 2 preguntas. ¿Cuántos cigarros fuma usted al día? Y aquí tenemos las diferentes opciones de respuesta con la puntuación. ¿Y cuánto tiempo después de despertarse inicia a fumar? Este es un marcador importante para identificar que también esa persona tiene dependencia. Si no dice menos de 5 minutos, ya tiene dependencia alta, ¿no? Entonces, sí es importante que a lo mejor con estas 2 preguntas, y aquí tenemos, por ejemplo, ya los resultados. No existe una conversión con cigarrillos electrónicos ni nada, únicamente con pico puro, pero ya no se utiliza, pero eso lo pueden usar simplemente con cigarrillos convencionales.
Sin embargo, también hay otra, a lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar sobre las etapas de cambio para dejar de fumar. Las etapas de cambio para dejar de fumar es justamente qué tanto una persona está preparada para dejar de fumar. Y son diferentes etapas. Aquí hablamos de una etapa de precontemplación, que incluso este ejemplo lo podemos utilizar para cualquier droga, ¿eh? Los fumadores, por ejemplo, no tienen intención de cambiar su conducta de fumar en los próximos 6 meses. Ay, estoy a gusto, hay que seguir fumando. ¿En serio que seguir fumando? Ay, sí, me encanta fumar. Pues ya ni siquiera le hagan la lucha, entre comillas, porque sí es importante hacerse, la verdad. Luego le sigue la etapa de contemplación. Es cuando la persona empieza a ser consciente de su problema. Dice que tenga un problema de salud o algún otro, ¿no? Y como que ya empieza a considerar la posibilidad de dejar de fumar, tiene sentimientos y pensamientos ambivalentes. Luego sigue la etapa de preparación, cuando la persona ha planeado modificar su conducta en los próximos 30 días aproximadamente, ¿no? Pero entonces la ambivalencia ya va hacia el lado positivo, donde sí me conviene dejar de fumar, sí sería importante, me voy a sentir mejor, caray, sí. Y después viene la fase de acción, es cuando ya están iniciando a modificar su conducta, ya hay un plan específico, ¿no? Puede estar sin consumo incluso por 6 meses, o apenas tener unos días. Y el mantenimiento es cuando ya tiene 6 meses en adelante, de acuerdo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Aquí lo tenemos, ahí me prende su micrófono, ¿no? Continuamos, sí, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos algún otro ejemplo, ¿no? Donde además, vean, empiezan así. Si nosotros llega un paciente en esta etapa, con nuestra intervención, puede llegar directamente hasta acá. Por eso es importante la intervención de personal de salud. Pero hay algo que es importante, hablar de las recaídas, cuando una persona vuelve a fumar. Pero sabemos que con todas las adicciones, ya también lo mencionó el doctor con su brillante exposición, el doctor González, las personas pueden tener recaídas. Todos los procesos adictivos llevan recaídas, pero pueden volver a empezar desde ese momento, reiniciar. Así como recayeron, es muy fácil también reiniciar porque ya conocen el camino. Entonces nosotros se lo vamos a enseñar. Bueno, esas etapas de cambio, aquí tenemos este instrumento, son de 4 preguntas. Decimos, en el último año, ¿cuántas veces dejó de fumar durante al menos 24 horas? Ninguna o más veces. En fin, aquí tenemos ya, son 4 preguntas que ustedes pueden hacer y cada una nos lleva a diferentes etapas, si queremos conocer. Pero si lo queremos resumir así como que no tengo tiempo, aplíquenle una pregunta, así como cuando nos hacen, llenamos una solicitud o vamos a buscar un trabajo, ¿a partir de cuándo quieres empezar a trabajar? Decimos, hoy mismo, ¿no? Entonces pueden preguntar, ¿a partir de cuándo te gustaría dejar de fumar? Hoy mismo. Ah, bueno, pues ya, pueden empezar. ¿Sale? Entonces eso también nos va a reducir tiempo. Es otro cuestionario para identificar la motivación para dejar de fumar. Son 4 preguntas. Aquí están los resultados. Este es el cuestionario de Richmond y es complementario a las etapas de cambio de proyecto simplemente que es el anterior, que también se le conoce como modelo transteórico. Ahora, existen diferentes modelos de intervención para dejar de fumar. Y bueno, en esos modelos de intervención tenemos los tratamientos farmacológicos, como la terapia de reemplazo de nicotina, el bupropión y otros medicamentos, el modelo de la 5A, el modelo de la 5R y un algoritmo. ¿En qué consisten? Bueno, pues tenemos la terapia de reemplazo en cuanto a la terapia farmacológica, tenemos la terapia de reemplazo de nicotina, que es la goma de mascar, que son los chicles de nicotina de 2 y 4 miligramos. Está el parche transdérmico de nicotina, existe el de 24 horas con 7, 14 y 20 miligramos de nicotina. Y está también el de 16 horas, que son 5, 10 y 15 miligramos. También está el inhalador oral de 6 cartuchos de 10 miligramos. Esto generalmente se venden en México, por eso lo menciono. Y algo más en farmacoterapia, bueno, está el bupropión, que es un antidepresivo, está la nortriptilina también, que es un antidepresivo, y la clonidina, que es un antihipertensivo. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, las dosis de la terapia de reemplazo de nicotina. Si, por ejemplo, ustedes tienden de goma de mascar a los pacientes, pues aquí tenemos alguna dosis, inicia con 2 miligramos al día, ¿no? Aquí está de una goma cada 1 o 2 horas al día durante 6 semanas. Si presentan mareo, náusea, dolor de cabeza o hipos, hay que disminuir la dosis a la mitad. Yo generalmente del primer día les recomiendo que solamente utilicen la mitad. ¿Por qué? Porque es muy agresivo. Incluso también hay gente que no le gusta el sabor, lo pueden combinar con cualquier chicle. Traído bueno, no puede ser comercial, pero con cualquier chicle que les guste de sabor,
De preferencia que no contenga azúcar, si es así, pues no pasa nada, pero sí decirle al paciente que cuando el chicle suelte un cosquilleo, ¿no? Como que pica, significa que la nicotina se liberó y empieza a hacer su efecto. Entonces, en ese momento, puede hacer dos cosas, retirarse el chicle o guardarlo debajo de la lengua un ratito y después retirarlo. Y así luego tomar otro. Hay gente que vuelve a utilizar el mismo para esto, así que lo recicla, de que ya plástico, no por higiene, yo no lo recomiendo, pero bueno, no pasa nada en realidad. Y bueno, aquí está todo el tratamiento, son algo de 10 semanas, todo el tratamiento completo, va a depender también de su grado de dependencia. En realidad aquí los pacientes dosifican de acuerdo a la necesidad de fumar que tienen. Entonces acá hay algunas indicaciones terapéuticas, en realidad el propio paciente va a decir cada cuando lo quiere. Generalmente no causa adicción la terapia de reemplazo de nicotina. Tenemos el otro que es el parche transdérmico, que es uno de los que más se utilizan aquí en nuestro país. Aquí puse solamente el ejemplo de 16 horas, ¿no? Aunque puede causar pesadillas, por eso es importante que mejor lo usen durante el día que durante la noche. Hay que iniciar por 8 semanas si tiene una adicción alta, o y con la etapa 1 o con la etapa 2 si tiene una adicción media. Y bueno, aquí vienen algunas recomendaciones. Generalmente el parche puede causar un poco de irritación local. Se recomienda entonces utilizar un lugar del cuerpo donde no haya mucha vellosidad y que no sea tan sensible, ¿no? Si causa irritación, pues se puede untar alguna pomada y retirarse el parche y cambiárselo de lugar o incluso partirlo a la mitad. Tampoco causa dependencia. Y si causa dependencia el chicle o el parche o incluso el inhalador que viene aquí, es menos dañino que fumar. Esto sí está indicado como una terapia farmacológica para dejar de fumar y es libre de receta médica. Aquí tenemos los inhaladores, es parecido a un cigarro. Ya casi no se venden los inhaladores en México y también la gente lo va utilizando como se va sintiendo, independientemente de la cantidad de cigarros fumados al día, porque generalmente ya cuando empiezan a utilizar una terapia farmacológica de sustitución de nicotina, ellos van más o menos mediando y controlando su consumo. Hay otros medicamentos que no hay en México, que es el spray nasal, que es de los mejores que existe para dejar de fumar en cuanto a terapia de reemplazo de nicotina. Y está una pastilla, las pastillas sublinguales o caramelitos, los ENS, que hay de menta, cereza y hay otros sabores. Tenemos también otro medicamento que ha mostrado bastante eficacia en el tratamiento para dejar de fumar, que es el bupropión. Es un antidepresivo que no solamente ayuda a que la gente deje de fumar, sino que también reduzca su ansiedad y la depresión. Por lo tanto, mata tres pájaros de un solo tiro, ¿no? Entonces, por eso es importante que las personas con antecedentes personales de depresión y ansiedad se les pueda proporcionar este medicamento de liberación controlada. Como decía, es un antitabaco y es antidepresivo también. Hay una presentación de 320 y 30, no son miligramos, aquí me equivoqué, son tabletas, básicamente. Aquí tenemos algunas contraindicaciones, los médicos ya las deben de manejar bastante bien. Tiene diferentes beneficios, como el manejo moderno del tabaquismo, es un antidepresivo, reduce los síntomas de abstinencia, que surgen cuando la persona deja el consumo del tabaco, incluso cuando lo disminuye, controla el deseo por fumar, ayuda también a prevenir la recaída, que es muy importante, disminuye los efectos reforzadores de la nicotina, en este caso, en diferentes circunstancias según el fumador, reduce la ansiedad, como ya lo había mencionado, y bueno, tiene varios beneficios importantes. El tratamiento es de 3 meses aproximadamente, puede ser menos o más, va a depender también de cómo vaya evolucionando su abstinencia de tabaco y también que disminuyan los síntomas de ansiedad y depresión. También vale la pena mencionar que este medicamento se puede utilizar aunque la gente no tenga depresión ni ansiedad, pero que tenga un consumo bastante alto. Incluso se puede combinar también con los chicles, con los parches de nicotina, es muy bueno. Se pueden combinar dos fármacos, ya tres ya no lo recomiendo tanto, a no ser que el médico, yo soy psicóloga, los médicos ya lo pueden decidir. Hay otros medicamentos que también han mostrado eficacia, no han sido tan probados, que es la norepinefrina, que es un antidepresivo que ya yo les había mencionado, la clonidina, antihipertensivo, la naltrexona, bueno, pues básicamente se utiliza para tratamiento de opioides y para el consumo de alcohol, la cisticina y también las vacunas que todavía se encuentran en estudio.
Anteriormente me han preguntado qué pasa con el medicamento, la vareniclina, ¿no? Que tenía un nombre comercial que aparece aquí en la imagen. Bueno, pues el laboratorio decidió retirarla de forma indefinida del mercado farmacéutico porque resulta que tenía un compuesto que causaba cáncer, ¿no? Además de que se exacerbaban los síntomas de ansiedad, depresión y muchas personas presentaron psicosis después del consumo de este medicamento. Entonces no sabemos si algún día regrese aquí a nuestro país. Hay diferentes metaanálisis que hablan sobre la eficacia de los medicamentos, pero en cuanto más, por ejemplo, los pacientes con el bupropión fueron los que más tuvieron resultados favorables para ayudar a las personas a dejar de fumar. Y evidentemente, si disminuye la ansiedad y la depresión, pues sí van a dejar de fumar, ¿no? Tenemos aquí los modelos de las 5A y los 5R. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el modelo de la 5A ayuda a los pacientes que están listos para dejar de fumar. O sea, ya quieren dejar de fumar, modelo de 5A. No quiere dejar de fumar, vamos a motivarlos con el modelo de la 5R. En el modelo de la 5A es una estrategia que ha sido de gran utilidad para brindar una intervención breve para tratar el problema del tabaquismo. Puede haber entre 35 y 40% de recaída a 4 o 5 años, pero a muchos años puede que no haya recaída, por lo que se debe considerar como un problema a largo plazo, ¿no? Pues es importante que también ustedes eventualmente, después de que el paciente reciba su tratamiento, los deriven a una clínica especializada solamente que si lo consideran. Hay gente que no lo necesita, ¿no? Aquí el objetivo de este modelo es que desarrollaron la autoeficacia del paciente en su proceso de dejar de fumar. ¿Cuánto dura? De 3 a 10 minutos cada consulta. Tiene una utilidad, por ejemplo, de 5% pacientes que acuden por cualquier motivo de consulta y que quieran dejar de fumar, 22.5% dejar de fumar con intervenciones más intensivas y el 39% de éxito de la intervención breve a un año, o sea, este modelo, lo cual es muy bueno. Aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? La acción a averiguar, ¿por qué es a averiguar? ¿Qué vamos a averiguar si la gente fuma? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pregúntale, ¿usted fuma? Nada más. Después, si no sé que sí, vamos a aconsejar. Aconsejar de forma clara y convincente dejar de fumar. Hablar de los daños asociados al consumo de tabaco, ventajas de dejar de fumar, las ventajas en la salud, en la economía, en la parte social, familiar o alguna otra, ¿no? Si es hombre o si es mujer, por ejemplo. Aquí el personal de salud puede preguntar, ¿cuánto gastan ustedes semanalmente en cigarros? ¿Considera que el alma de su hijo es ajena al consumo de tabaco? Cosas así, ¿no? Asistir. ¿Qué vamos a hacer en asistir? Evaluar el grado de motivación y disposición al cambio. Si quiere dejar de fumar, por ejemplo, darle apoyo inmediato. Si prefiere un programa formal, darle una referencia especializada, clínica del IMSS, del ISSSTE, de los centros de integración juvenil, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Hospital General de México, etcétera, ¿no? O si están en Tijuana, hay diferentes clínicas que también pueden ayudar. Si no quiere dejar de su consumo, pues darle apoyo motivacional, diseñar un plan de acción. ¿Cómo vamos a diseñar un plan de acción? Pues fijar una fecha importante para que deje de fumar lo más rápido que se pueda, ¿no? Porque después se enfría, se les olvida o ya no quieren. Recomendar terapia farmacológica de acuerdo a la cantidad de cigarros consumidos por día o incluso a nivel de dependencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? El personal de salud observa que su consumo es muy alto y su dependencia también. ¿Ha pensado en dejar de fumar? El paciente puede decir, sí, pero no, me preocupa no poder lograrlo. El personal de salud dice, entiendo su preocupación y debe saber que existen medicamentos y apoyo psicológico que le ayudarán a conseguir el objetivo con mayor facilidad, ¿no? Bueno, entonces vamos a acompañar al paciente. El acompañamiento es el proceso de abandono de la dependencia al tabaco. Es especialmente importante para monitorear y apoyar las dificultades y los logros que tiene el paciente. Iniciar con terapia farmacológica o dar una lista de recomendaciones que al final se las voy a dejar. Anticipar, por ejemplo, probables recaídas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que después decir el personal de salud, nos vemos en 15 días, hago una lista de situaciones más difíciles que enfrente en estos días y lo platicamos la siguiente ocasión, ¿no? Felicitaciones por su logro, siempre es importante felicitar, aunque no haya dejado de fumar, pero ya diciendo yo lo estoy intentando, siempre es importante ese reforzamiento, ser constantes en ello, porque de lo contrario, bueno, el paciente pues puede ir o se le va a olvidar. Por lo tanto, el mensaje que debemos debe ser
siempre positivo, ¿no? Debe ser claro, personalizado, adecuado y específico también por nivel de edad, género, o en este caso sexo, perdón, estado civil, etc. Entonces, muchas veces los médicos o el personal de salud ya poseen información importante del paciente, por eso es importante cuando les den el mensaje que conozcan esto para dárselo. Si conocen poco al paciente, aún así es importante considerar esos puntos. El modelo de 5R es una estrategia útil cuando los pacientes no quieren dejar de fumar. El objetivo es mejorar la motivación para el abandono del tabaco, ¿no? Aquí tenemos las 5R. Paso número uno, la relevancia. ¿Qué significa? Alentar al paciente a que le indique por qué dejar de fumar es pertinente para él o para ella. Por ejemplo, el personal de salud, ¿por qué es importante para usted dejar de fumar? Y el paciente va a decir, supongo que es malo para mi salud. O sea, como que así muy discretamente lo estamos induciendo a que digan que favorablemente tiene que dejar de fumar, que le conviene. Dos, hay que ver los riesgos. Alentar al paciente a que señale las posibles consecuencias negativas del consumo de tabaco que son pertinentes para él o para ella. Los riesgos a corto plazo, a largo, a mediano plazo, ¿no? O en el medio ambiente. El profesional de salud puede decir, ¿qué sabe sobre los riesgos del consumo de tabaco para la salud? ¿Qué le preocupa en particular? Y el paciente puede decir, sé que causa cáncer, eso debe ser horrible. Y el médico o personal de salud, es cierto, el riesgo de padecer cáncer es muchas veces mayor que en las personas que consumen cigarro, en comparación con las personas que no consumen. Y después de ahí hablar sobre las recompensas, vamos a incentivar a nuestro paciente a que reconozca los beneficios de dejar de fumar. Por ejemplo, mejorar la salud, ahorrar dinero, recuperar el gusto y el olfato, que generalmente se recuperan a los 3 días de dejar de fumar. El mal olor, ¿no? Los hijos, si se ha casado o casado, pues somos sanos, mejorar el rendimiento, retarda el envejecimiento, es cierto. Por ejemplo, muchas mujeres llegan a cirugía plástica para quitarse el código de barras. Ustedes saben que el código de barras son las arruguitas que se hacen aquí en la comisura de los labios, ¿no? Entonces dicen, ay, no lo quiero tener, y generalmente son las mujeres que fuman. En los hombres, bueno, se lo tapan con el bigote, si es que tienen bigote, pero también, pues, otros, patitas de gallo, etcétera, ¿no? Mejora el aspecto físico en general. Y aquí, ¿cómo le vamos a hacer? Por ejemplo, el personal de la salud. ¿Sabe usted de qué manera dejar de fumar afecta su riesgo de padecer cáncer? Y el paciente dice, imagino que sería menor si dejara de fumar. Y el profesional dice, sí, y no toma mucho tiempo para que el riesgo disminuya, pero es importante abandonar el tabaco lo antes posible, ¿no? Y ejemplos como este. Y las resistencias hay que manejarlas. Intentar que el paciente identifique las barreras para abandonar el tabaco. Ofrecer ayuda para enfrentarlas, ¿no? Por ejemplo, los síntomas de abstinencia, obviamente con el medicamento. El aumento de peso al dejar de fumar. Muchas personas suben de peso al dejar de fumar porque empiezan a consumir otra cosa. Entonces, vamos a procurar algo que les mantenga sin fumar, como los chicles, los parches, o el bupropión, o combinado, o incluso pueden utilizar otras cosas que ahorita se los voy a comentar, ¿no? Bueno, les anticipo, hay una varita de Orosus que la chupan y bueno, ya no, no les da esa ansia por fumar, o a lo mejor rebanadas de pepino, apio, algo que sea sencillo, que le calme el ansia y que no lo suba de peso, ¿no? La falta de apoyo, por ejemplo, en su entorno, la ansiedad o depresión en algunos casos, el miedo al fracaso, el deseo por fumar, por supuesto, convivir con personas que consumen tabaco en su entorno social. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos que el profesional puede utilizar. ¿Cuál sería para usted la parte difícil de dejar de fumar? Pues las ansias por fumar. Podemos ayudarlo con eso, podemos administrarle tratamientos sustitutivos de nicotina para controlar el deseo por fumar. Y el paciente va a decir, ¿y eso realmente funciona? Y nosotros le vamos a decir, los estudios muestran que aumenta la probabilidad de dejar de fumar. Y bueno, hay que ser bastante convincentes con esta información. Y finalmente viene la parte de repetición, ¿no? De que muchas veces el paciente vuelve a su etapa inicial, no quiere dejar. Entonces nosotros podemos seguir insistiendo, incluso podemos apoyarnos en la plan de la 5A y empezar con la parte de análisis de esa situación y empezar a ayudar. En cualquier punto que ustedes inicien va a ser importante y va a tener un impacto en el paciente. Aquí tenemos ya para finalizar las recomendaciones, porque creo que ya me estoy pasando el tiempo, las recomendaciones para dejar de fumar. Por ejemplo, desechar todos los productos de tabaco que tenga cerca, porque si los tiene en ese momento va a fumar, ¿no? Ya sea cigarrillos, puros, pipa, lo que tenga.
Limpiar ceniceros, deshacer de cerillos encendedores también, para romper las asociaciones, adoptar una actitud positiva, ¿no? Que se trate como una persona exfumadora. Cada vez que sienta la persona deseo por fumar, iniciar un sencillo ejercicio de relajación o respiración, como cuando fumaba para controlar esa ansiedad. El doctor Alfonso Romo tiene varios ejercicios, a lo mejor les va a decir algunos, ¿no? Respirar siempre que sea posible que la persona camine, o trate de hacer algún plan de ejercicio físico también, a lo mejor un par de sentadillas, o caminar tantito me va a ayudar y controlo mi ansiedad y se me va a olvidar, porque también incluso enfoco la atención en otra cosa y ya se me olvida fumar. Después de comer, dar paseos también cortos o realizar alguna actividad diferente cuando fumaba, también para romper esa asociación. Puede ser público la decisión de dejar de fumar a sus compañeros de trabajo, familiares, amigos, para que no lo ofrezcan cigarros, aunque a veces suele ser contraproducente, entonces ahí va a definir con quién. Reunirse con amigos que no consumen tabaco, buscar algo que hacer con las manos, como tejer, jugar con las velas antiestrés, ¿no? Que son así como que se apachuran, pueden arreglar el jardín, resolver crucigramas, armar rompecabezas, incluso esto ayuda a la estimulación de lo cognitiva, va a ser incluso benéfico a nivel cerebral, por supuesto. Evitar temporalmente el consumo de bebidas como el alcohol o el café porque pueden ser estimulantes y se asocian con el consumo de tabaco. Modificar hábitos asociados con la conducta de fumar, como reuniones sociales con fumadores, hablar por teléfono, en ciertas áreas, ¿no? Donde fumaban. Hacer sobremesa también es malo. Alimentarse con una dieta balanceada es importante, tener frutas y verduras para masticar, como yo les comentaba, ¿no? Comer, algunas personas, por ejemplo, si estreñen, entonces es importante recomendarles fibra natural, ¿no? Visitar al dentista para quitar el aliento de fumador, que les haga una limpieza dental, eso les va a ayudar muchísimo, los va a motivar. Buscar nuevos intereses, disfrutar un buen masaje, escuchar música favorita, pensar en lugares favoritos, así como que mi lugar feliz, ¿no? Hacer ejercicio de respiración. Actualmente, lo que es la atención plena, los mindfulness, algunos de ustedes han escuchado hablar de ello o lo han practicado con sus pacientes, puede ayudar a que los pacientes se mantengan en abstinencia incluso por más tiempo. Consumir líquidos como agua, ¿no? Puede ser 8 vasos de agua al día o 6 vasos de agua. Cada vez que sienta el deseo por fumar, puede utilizar algún estimulante oral, como por ejemplo las ramitas de rosas que se venden en cualquier mercado, en el área de cosas naturistas. Esto le va a ayudar al desperte psicológico de la conducta de fumar. Nada va a sustituir al cigarro, absolutamente nada. Pero algo que lo puede ayudar para hacer esta transición hasta que logre la abstinencia, sí puede ser herramientas de resús, un popote, un resto de canela incluso, ¿no? Hay quienes recomiendan vitamina C y E también para recuperar su salud, incluso previene enfermedades respiratorias. Hay quienes dicen que la vitamina C para niños pueden consumir 5 pastillas de los adultos cada vez que tengan deseo por fumar y les quita el deseo por fumar. También ahorrar del dinero a los humanos. Ustedes me preguntarán, ¿cuál es el porcentaje de éxito de todo esto? Es alrededor del 35% si combinamos una terapia de una intervención breve, incluso una más especializada, con algún tratamiento farmacológico. Entonces es importante. Aquí les dejo un algoritmo, ¿no? De las intervenciones breves. Ay, perdón, me salté. El algoritmo aquí está, dice, averiguar, ¿usted consume tabaco? Sí. Pues aconsejar de forma clara, firme y personalizada, analizar si el paciente está listo para dejar de fumar, si está listo, pues ayudar y acompañar con todo lo que acabamos de comentar, si es no, motivarlo para que deje de fumar. Y averiguar, por ejemplo, si la persona no consume tabaco, pues a lo mejor adicionalmente, eso no es parte de la intervención breve, pero a lo mejor podemos preguntar si alguien más cerca de él o de ella, si es así, ayudar a evitar la exposición al humo del tabaco. Bueno, aquí básicamente ya tiene que ver con la legislación y si es no, alentar a que continúen abstinencia, ¿no? Entonces hay gente que va con nosotros, no fumo y tengo 3 años que dejó de fumar, perfecto, felicitaciones, continúe sin fumar. Siempre es importante también dar ese tipo de intervenciones. Conclusión, bueno, pues que dejar de fumar es lo mejor que puede hacer los consumidores de tabaco para proteger su salud y también de las personas que los rodean en casa, en el trabajo, en todas partes. No todos los fumadores necesitan apoyo especializado. La meta es disminuir la necesidad de utilizar
los servicios especializados en virtud de incrementar el número de fumadores rehabilitados de esta dependencia con estos programas que estamos ofreciendo. Y esto además va unido con lo que es el nuevo programa del sistema de salud gubernamental en la fusión de salud mental y adicciones. No se requiere una infraestructura amplia para poder atender el tabaquismo. Existen métodos de tratamiento que se pueden combinar con la terapia farmacológica. Las intervenciones breves representan un bajo costo y son eficaces. Entonces cualquiera de ustedes la puede llevar a cabo. En donde esté, incluso en la banca de un jardín, de un parque, lo pueden hacer. Si tienen alguna duda o comentario, si no, muchísimas gracias por acompañarme.